Buenos días. Bienvenidos. Gracias por conectarse a través de esta herramienta. Estamos iniciando este culto dominical y le quiero agradecer por su disposición para poder estar juntos, ¿no? De esta manera que ahora nos vamos de alguna manera entendiendo y viendo la forma como expresar la palabra del Señor cada domingo. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí en su pantalla expectante y esperando la palabra del Señor, esto que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Quiero iniciar orando, poniendo esto en las manos del Señor. Quiero pedirle por favor que se una conmigo en oración. Gracias, Padre. Queremos agradecerte por este tiempo de tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tu palabra obra en nosotros, en la enseñanza, en la guía, en la instrucción que está para eso. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos de tu guía. Oramos, Señor, que nos hables, que esta mañana el Señor toque nuestros corazones y sobre todo nos instruya, nos enseñe hacia la forma correcta de cómo nosotros podemos enfrentar esta situación. Te damos el honor y la gloria a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente todos, un abrazo fuerte a todos. Quisiera rogarle que usted pueda tener a mano su Biblia, la palabra del Señor, y vamos a leer algunos pasajes, nos vamos a detener en unos 3 versículos, pero vamos a ir por algunos. Bueno, una de las palabras que mejor describen la situación en la que estamos viviendo es esta palabra incertidumbre. Vivir todos los días sin saber qué nos va a suceder o qué nos sucederá en medio de un ambiente que no es nada seguro, es algo que aflige a muchas personas, preocupa a muchas personas. Vivir con incertidumbre significa no saber lo que ha estado, lo que va a pasar mañana, lo que está sucediendo ahora, si van a cambiar las cosas, cuándo esto termina. Muchas situaciones que produce estrés, ansiedad, depresión. Realmente es un problema muy serio, ¿no? Que cada día genera una ansiosa inquietud en las personas. Por ejemplo, miro aquellas que salen a trabajar con esa incertidumbre de saber si todavía tienen su trabajo. Algunos inclusive lo han perdido ahora. Y entendemos esa incertidumbre y esa angustia de verse de esa manera, ¿no? Las empresas, los negocios, miramos en esta situación con esta incertidumbre de saber de las ventas, que todos ha disminuido y que por delante tienen muchos compromisos que cumplir. Incluso podemos mirar en nuestros hijos, en los jóvenes, ¿no? Están a punto ya de graduarse, de terminar sus estudios, y hay esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué va a hacer después de esto, ¿no? Muchas cosas que nos hacen ver realmente como esta inseguridad. No estamos seguros en este momento. No se nos garantiza nuestra próxima comida, inclusive. Miramos mucha gente que vive así. Ni siquiera nos garantiza nuestro próximo latido del corazón. Es decir, no sabemos si mañana estamos vivos. Bueno, no estoy exagerando, pero sé que la situación es así, tan grave como eso, ¿no? Entonces todo eso ha traído situaciones difíciles, de angustia, dolor, y la gente y las personas pueden mostrarse así, ¿no? Muy inseguras. ¿Qué es lo que nos miramos con todo esto? Que en realidad esta inseguridad nos da esta situación de estrés y de angustia, pero nosotros entendemos que solamente en Cristo Jesús estamos seguros. Solo ahí nosotros podemos tener la seguridad que necesitamos. Nos hemos dado cuenta que necesitamos de depender completamente de Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a vivir por la fe y superar estas situaciones de la manera correcta. Y es lo que queremos ver esta mañana. Quiero pedirle por favor que usted pueda ir conmigo a 2 Corintios 4, capítulo 4, versículos 16 al 18. Vamos a ver cómo la palabra del Señor pues nos guía hacia la forma correcta de actuar frente a estas circunstancias que, como he dicho, trae mucha incertidumbre,
mucha angustia, mucho dolor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando y por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Titulado a esta enseñanza, los sufrimientos que producen una gloria eterna, basado en estos versículos que acabamos de leer. Bueno, inicia estos versículos, por tanto, no nos desanimamos. Es importante entender estas dos frases que tenemos aquí. Ahora, cuando alguien dice ser cristiano, se espera ver algo diferente en él, ¿no? Las personas que le rodean o que nos rodean, las personas que decimos otros del mundo que tienen otra concepción de la palabra del Señor, esperan ver algo distinto en alguien que se dice ser cristiano. Y esto es de esperar, obviamente, ¿no? Y claro, ¿por qué esperan algo diferente de nosotros? Por nuestra proclamación, ¿no? Por ejemplo, decimos, y así debería ser una convicción clara en nosotros, que por nuestra fe, nosotros creemos que antes éramos de una manera y ahora somos de otra. Dios nos ha cambiado, nos ha regenerado, que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que ya no pertenecemos a este mundo, que en realidad ahora somos ciudadanos del reino de Dios, que las motivaciones que teníamos antes, ahora esas motivaciones han sido cambiadas de una forma radical, que ahora tenemos otras metas, que las situaciones que nos quitaban todo el tiempo, pues ahora ya no lo son, porque el Señor ha puesto una guía, una dirección, porque los principios y la norma en la que ahora se rige nuestra vida está direccionada básicamente desde la palabra del Señor. Que nosotros tuvimos una conversión, o sea, Dios hizo una conversión sobrenatural en nuestra vida. Íbamos en un sentido, pero esa conversión nos hizo posible cambiar de rumbo y ahora vamos en otro lugar. Entonces, todas estas proclamaciones de fe que nosotros hacemos y lo que creemos, pues por supuesto que va a hacer que el resto de gente espere algo diferente, radicalmente distinto en la forma en cómo conducimos nuestras vidas, principalmente en estas circunstancias que estamos hablando. Ahora, es verdad que muchos cristianos de alguna manera han reducido esta vida distinta solamente en cambios externos, en meros cambios externos. Por ejemplo, en el vestir, en el hablar, en los lugares a los que van, a los que ya no van, a los que hacer cosas o no hacen cosas. Y entonces, muchos de esto, que no está mal en sí mismo, ha convertido, en una forma de vida para algunas personas como algo esencial. Pero esto no tiene mayor valor si no se lo hace de una forma con convicción. Si en realidad el cambio interno que tiene en su corazón es producto de una convicción de algo que de una forma sobrenatural hizo en su corazón. Porque de pronto puede ser simplemente por presión o por obligación. Esto tiene que ser una convicción propia de cada uno de nosotros. La vida de un cristiano debe ser radicalmente distinta. Y eso es lo que se espera de un cristiano, ¿no? Conforme a lo que dice creer. Nosotros sabemos que eso que esperan es un fruto, es una evidencia de algo más profundo que un simple cambio de comportamiento. Eso es lo que ha hecho el Señor en nosotros. Realmente lo que Dios hace en aquel sobre el que derrama su gracia para salvación, Dios hace no solamente un cambio de comportamiento, sino realmente algo que pueda hacer ver el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Pablo mismo, en un versículo anterior al que hemos leído, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Usted ve, no es un simple cambio de comportamiento, es algo más profundo que está aquí. El mismo Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, ese mismo Dios está ahora resplandeciendo en nuestros corazones. Y eso tiene que ver con un cambio interno de nuestra vida, por convicción, por lo que creemos, en quién creemos, no solamente en un cambio de comportamiento. La palabra de Dios nos enseña que la demostración de esto es que el verdadero creyente va a perseverar en la fe por el poder del Espíritu Santo hasta el final de nuestras vidas o hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Y este es el mensaje que encontramos en estos versículos que acabamos de leer, de cómo Dios en su poder nos mantendrá firmes en la fe hasta el final. Por tanto, dice el versículo, por todo esto, por todo lo que acabamos de mencionar, dice Pablo, no desmayamos. ¿Por cuál razón entonces no desmayan? ¿Qué hacía que Pablo y sus compañeros de misión continuaran adelante a pesar de las circunstancias adversas con las que vivieron? Yo creo que la fe, la esperanza y el amor en Dios fue el motor, fue las circunstancias internas que ellos mostraron para seguir adelante. Pablo está determinado a vivir su vida aquí, viviéndole con determinación y rectitud, impulsada por lo que cree, impulsado por las convicciones, por la palabra de Dios, animado por la vida eterna, con esa esperanza y con el anhelo de dar la gloria a Dios. Es de esas las convicciones que nosotros también necesitamos tener. Y eso es lo que la palabra nos enseña a través principalmente de estos versículos que estamos estudiando. Entonces encuentro tres formas y al mismo tiempo son como tres contrastes que miramos aquí en estos versículos, a partir de los cuales podemos aprender, como digo, a actuar correctamente en este tiempo de dificultades. Entonces, la primera está en el versículo 16, dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y el contraste que miro aquí es entre lo interior y lo exterior del hombre. Así que cuando el apóstol Pablo dijo que por esta razón no desmayamos, no es en el sentido de que allí estas personas estaban tratando con las justas de aguantar lo que más pudieran para salir adelante. Esta situación no es este el sentido que está dando aquí los versículos. No es que simplemente ellos estaban aguantándose para no caer, para no dejarse llevar. No se trata de eso. Yo encontré una frase que resume de alguna manera esto. Alguien lo escribió y dice que en Cristo los sufrimientos que dejan a una persona, aún con un cuerpo debilitado, frecuentemente contribuyen a fortalecer los tendones del alma. Esos sufrimientos que al final, por fuertes y por extremos, dejan totalmente debilitado a una persona, al final, al cristiano, sobre todo es para fortalecer su alma. Esto es verdad. Ahora, no todos vamos a sufrir todos estos rigores extremos que Pablo y sus compañeros de misión sufrieron, pero estamos seguros que todos vamos a sufrir un desgaste de nuestros cuerpos. Vamos a sentir la disminución de nuestras fuerzas conforme pasa el tiempo. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Mientras los años pasan, pues vamos sintiendo ese desgaste físico de las fuerzas en nuestra vida. Pero el creyente, aquel creyente diligente, aquel que ha nacido de nuevo, que se ha esmerado en afirmarse en la fe, en crecer en la fe, quien se ha esforzado por levantar su vista de las circunstancias a la meta, como dice la Escritura, a ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es movido en agradecimiento por el amor de Dios, experimentará un crecimiento espiritual
una plenitud en su madurez en Cristo que va en una dirección totalmente diferente a lo que experimentaríamos, a lo que experimentamos en nuestro cuerpo desgastado, producto de los sufrimientos y del día mismo. Esta es una evidencia poderosa que realmente llama la atención a todos. Es probable que ya usted, digamos, no se embriague. Es probable que usted ya no fume. Eso es importante y la gente lo ve y eso es bueno. Pero esto que a pesar de las circunstancias, a pesar de las debilidades propias y el deterioro de nuestros cuerpos, nos mantengamos firmes y confiados en la palabra de fe, sobre todo en estas circunstancias, esa es una evidencia poderosa que llama la atención de todos y que da testimonio sobre todo de la gloria y del verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Ya a eso somos llamados, a eso estamos llamados. El hombre exterior es aquel que todos los días enfrenta al mundo. O sea, hablando del hombre exterior, es todas estas circunstancias que nosotros nos enfrentamos en la familia, los gritos en la familia, las situaciones difíciles de trabajo, todas estas situaciones que de alguna u otra manera presentan desgaste físico, mental y emocional. Eso mismo es lo que dice la palabra, que el hombre exterior se desgasta por todas estas situaciones. Se está yendo al trabajo y se le baja la llanta y eso produce una cierta situación en nuestro corazón, en nuestra mente, un desgaste físico, emocional. Eso es lo que está hablando, nos desgastamos. Y este desgaste obviamente puede producir también situaciones de crisis y como decía al inicio, afectan con esta cierta incertidumbre en cuanto a lo que tenemos que vivir. El versículo dice, no desmayamos. O puede producir también estos desmayos, estos desánimos. Pablo le dice a los corintios que no desmayamos, que no desmayen. Aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se fortalece, renovándose día a día. Y cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando de que cuando toda esta carga externa que sentimos, que vivimos cada día, nos llevan hacia el punto de desmayar, de desanimarnos, entonces es el momento en donde el hombre interior debe emerger, debe salir. Y la clave que nos enseña la palabra es que para contrarrestar el constante desgaste debemos renovar el hombre interior, que no es más que el espíritu, ¿no? Nuestro espíritu. Eso es lo que debe irse renovando día tras día. Ahora, ¿qué herramientas podemos usar para irnos renovando día tras día? Permítame decirle unas 5 herramientas. La primera, la oración. Entendiendo claramente que de esta manera, ¿no? Si no respiro, muero. Y si no oro, también muero espiritualmente. La oración, la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. O sea, no debemos conformarnos con simplemente ser oidores de la palabra, sino que necesitamos tener un proceso de meditar, de entenderla y de practicarla. No solamente ser oidores en ese proceso. Practicar la palabra de Dios es el proceso que trae vida a nosotros. Entonces, primero la oración, segundo la palabra, tercero la adoración. Una adoración como estilo de vida. El Salmo 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero la adoración no considerado como una simple canción, sino como digo, una forma de adoración con nuestra vida, todo el tiempo, en cada momento. La adoración. Cuarto, dar a Dios, dar lo que Dios nos da, es decir, la generosidad. La generosidad es la virtud en la que podemos nosotros ir renovando nuestro espíritu. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros damos lo que Dios nos da, entonces de esa manera vamos a crecer espiritualmente. Si uno recibe de Dios, pero no da, no va a crecer. Cuarto y quinto, estar en comunión. Por ahora mantenemos esta comunión de una forma virtual y nos ha dado mucho gusto ver cómo muchos hermanos han buscado la manera, han hecho un esfuerzo para poder conectarse, para poder estar al tanto
en las diferentes reuniones que hemos hecho de una forma virtual, que hacemos en la semana de una forma virtual y los fines de semana a través de estos cultos. Y quiero motivarlo a que lo siga haciendo, porque esta es la mejor manera, igual de ir renovando, como usted ve, y necesitamos eso, nuestro espíritu, nuestro hombre exterior se vaya renovando ante tanto desgaste que tenemos de una forma exterior. Compartir nuestras experiencias con otros cristianos nos fortalece. Todos los cristianos tenemos, por lo general, en algunos casos las mismas luchas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estar unidos para vencer en conjunto y apoyarnos mutuamente para lograr esto. Entonces, 5 herramientas rápidas, usted puede añadir otras, pero la intención es que podamos cada día ir renovando nuestro espíritu ante todo un desgaste que tenemos de una forma exterior. Todos nosotros entonces experimentamos el deterioro de nuestros cuerpos. Las circunstancias difíciles, adversas, dolorosas, todas son propias de esta vida, porque todos los experimentamos, enfermedades, tribulaciones, adversidades. Sin embargo, el creyente, afirmado en la fe, fortalecido en la esperanza y seguro del amor de Dios, produce algo contrario a lo que se esperaría. Se fortalece. Este es lo que Pablo insiste a través de estos versículos en nosotros. Por dentro nos vamos renovando día tras día. Esa es la oración que él hizo por los creyentes en las iglesias que él fundó. Miren, Efesios 3:16 dice, le pido, esta es una oración que él hace, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede, de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Como usted ve, esa es la oración que también nosotros necesitamos hacerla. Que el Señor nos fortalezca en lo más íntimo de nuestro ser, que de esa manera nos mantenga fuertes ante todo este deterioro que tenemos de una parte exterior. Desde el punto de vista físico, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades de la vida en el creyente resultarán, así suena un poco difícil de aceptar, resultarán en edificación de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos lleva a depender más de Dios. Como verdaderos creyentes, y si nosotros hemos sido nutridos a través de la palabra, si nos rodeamos de hermanos firmes en la fe, podemos con la ayuda de Dios salir adelante en estas circunstancias. Esa es la experiencia de Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, él exclama, ¿no? Esto conocido, porque por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa renovación de día en día en nuestro ser interior, a pesar del desgaste, de nuestro cuerpo, sin duda nos habla de la seguridad de que por el obrar del Espíritu Santo en nosotros vamos a permanecer firmes en la fe hasta el final de nuestras vidas. Este crecimiento espiritual significa un cada vez más sólido y confiado, una confianza plena y dependencia en Dios. Es por eso, hermanos, este temor a veces que de pronto nosotros podemos tener cuando nos vemos en medio de estas circunstancias dolorosas, tenemos la tentación tal vez de renegar de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a esta situación? Pues para nosotros, y no por fuerza, sino por el obrar del Espíritu Santo en quien hemos creído, en Cristo Jesús, y posiblemente por todo esto vamos a mantenernos firmes en aquello que hemos confiado y creído. El verdadero creyente, entonces, ante la aflicción y su propia debilidad, se fortalece más en Dios. Esta es la dirección en esta primera parte. La segunda forma que encuentro de cómo nosotros podemos enfrentar estas circunstancias también tiene que ver con este segundo contraste. La leve tribulación y el peso de gloria que nos dice el versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Cuando leemos
Porque esta leve tribulación momentánea, como dice la versión Reina Valera del 60, o como dice esta versión NBI, ligeros y efímeros sufrimientos, Pablo nos está diciendo que nuestras tribulaciones, no está diciendo que estas tribulaciones van a ser leves y momentáneas en cuanto al tiempo o en cuanto a la fuerza que éstas tienen. No está afirmando aquí eso. No está afirmando que la tribulación del creyente será leve y momentánea. Quisiéramos que fuese así, pero no lo es. No está afirmando eso. ¿Qué es lo que afirma? Que la vida del creyente aquí, en esta tierra, así esté llena de dificultades, es una comparable con la gloria que vamos a recibir, es leve y momentánea. Aquí, estas tribulaciones van a servir, como veíamos en el versículo anterior, a fortalecer de nuestra forma interna lo más que podamos para poder sobrellevar estas dificultades, estos sufrimientos. Esta leve tribulación momentánea no es una promesa de que nuestros problemas no serán muy fuertes y que serán cortos. No es eso. Lo que está diciendo Pablo aquí está comparada con las glorias, las maravillas de la eternidad, que esta tribulación que experimentamos como creyentes va a ser leve y momentánea aquí en la tierra. Entonces las dificultades no van a ser como nosotros tal vez en algún momento oramos, ¿no? Que sean leves y momentáneas. Y lo hemos visto en la misma vida de Pablo. Él entiende claramente, cuando hablamos de sus tribulaciones, en ningún momento vemos que esas tribulaciones en él han sido leves y momentáneas. Por el contrario, tenemos todo un registro en todas sus cartas de cómo él sufrió, de todas las situaciones que él tuvo que pasar. Entonces, en ningún momento él está minimizando esta situación. En ningún momento está haciendo ver como una falsa fe. No, él está mostrando que efectivamente en esta tierra, por lo que nosotros vivimos en esta tierra de una forma temporal, somos pasajeros, no somos de aquí, así lo entiende la palabra, ¿no? Entonces, eso se entiende como pasajero por la forma y por la vida en que nosotros aquí lo hacemos. En Romanos 8:18, el mismo Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está mostrándonos que efectivamente, ¿no? Este dolor no redime, estos sufrimientos no ganan nuestra salvación. Entendemos que solamente en Cristo y la fe en Cristo es el que nos salva, pero estos sufrimientos forman parte del carácter del creyente. Y esto es lo que nos lleva a un estado, ¿no? Un estado apropiado en donde todo creyente, en plena dependencia de Él, podemos mostrar efectivamente cada vez más peso de gloria que existe en nuestro interior. Nosotros podemos fijarnos en Hebreos capítulo 11, una gran lista de personas que muchos de ellos considerados por algunos como héroes de la fe, ¿no? David, José, Abraham, Moisés, muchos de ellos. José, por ejemplo, fue lanzado al pozo y a la cárcel en el camino para convertirse en gobernante. David, hemos visto todos sus salmos. Esos salmos llenos de bendición nacieron a través de estos padecimientos, a través de sus tribulaciones, de estas batallas y resistencia que él tuvo. Y sobre todo estos, Jesús fue tentado y probado, padeció en la tentación. El autor de nuestra salvación fue perfeccionado a través de los padecimientos. Nadie ha sido tan obediente y fiel como Él. Él soportó todas las pruebas de la vida sin pecar. Si cada uno de ellos relatara en detalle su camino por la vida, hablaría de las muchas experiencias asombrosas y ninguno de ellos hubiera querido prescindir de nada de lo que Dios en su sabiduría les hizo atravesar en el camino hacia llegar a la gloria donde seguro están. Entonces nadie en sus 5 sentidos quiere ni pide
para su vida dolor y dificultad. No lo hacemos, más bien todo lo contrario, oramos que no tengamos eso, pero son parte de esta vida. No podemos negar eso. Y como creyentes debemos verlo en el aspecto superior al dolor que sentimos a causa de ellos. Tenemos que mirar con una perspectiva diferente. Es precisamente allí donde obra en nosotros la fe, es decir, la confianza plena en lo que creemos por la palabra de Dios. Es allí donde la esperanza de la resurrección y la vida eterna levanta nuestro rostro, y es allí donde el amor de Dios nos es suficiente refugio para nuestras almas. Pedro habla de lo mismo. En su primera carta dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Y las palabras de ánimo que muchas veces damos o recibimos en estas circunstancias de pronto nos levantan. Sí, por fuera nos levantan, pero allí, en lo secreto, en lo interior de nuestra vida, conocemos de nuestras debilidades y de nuestra incapacidad. Entonces, humillados y aceptándonos como débiles, dependemos plenamente de su gracia, entonces experimentaremos el poder de Dios. La fortaleza del ser interior, aquella que vence el mundo, nuestra fe. Dios va a usar todo en su control providencial para cumplir sus propósitos en nosotros. Él lo va a hacer. Usa toda esta situación, la enfermedad, la debilidad, la aflicción. Todo va a ser, nada está fuera de su obrar. Todo lo usa para bien. Nosotros entonces somos los que debemos pedir a Dios que nos conceda ver estas tribulaciones, estas adversidades, las situaciones dolorosas, desde las promesas de su palabra y no desde esa situación real que muestra el dolor. Que podamos mirar y fijar nuestra vista, como vamos a ver, en las cosas invisibles, no las visibles, no en el dolor, que podamos fijar en las promesas de su palabra y no lo que realmente podemos estar sintiendo. Porque, bueno, ahora esto no es un llamado para entender que entonces estoy como diciendo que hay que de alguna manera fingir el dolor, no es eso. Estoy haciendo un llamado por la palabra del Señor, a que usted pueda mirar el poder de Dios en su vida y que eso pueda hacerla actuar de tal manera que a pesar de las circunstancias usted puede estar firme en su fe y en lo que cree y en lo que va el Señor a hacer a través de esto. Entonces es por fe que caminamos, no por vista. Ahora, en el creyente, en el que habita el Espíritu Santo, estamos seguros se mantendrá firme en medio de estas circunstancias. Nuestro testimonio debe mostrar eso. Debe mostrar que hay evidencias más poderosas del obrar de Dios en nuestra vida que pueden ser usadas por Él para su gloria. Por lo tanto, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo y la luz de la palabra, esta vida que nosotros, esto es lo que tenemos que vivir, debe ser un testimonio del cada vez más excelente y eterno peso de gloria que produce todas estas adversidades en el creyente. Entonces, no hay evidencia que más llame la atención a los que nos rodean, a los que nos miran, de que cuando nosotros mostramos una serena confianza en medio de estas tribulaciones. Son los sufrimientos que producen una gloria eterna. Y la tercera forma en cómo nosotros podemos enfrentar estas circunstancias, estas dificultades, está en el versículo 18, y que también podemos mirar como un contraste entre lo visible y lo invisible. El versículo 18 de 2 Corintios capítulo 4 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve
es eterno. Siguiendo el contexto, estamos mirando estos versículos, entendemos que Pablo está diciendo que, aunque todo lo percibamos, mire, aunque todo lo sintamos como algo que no está bien, y sé que mucha gente está sufriendo, y sé que mucha gente, más allá de la incertidumbre, sufre su dolor por las circunstancias que vive, por sus trabajos, por sus negocios, por muchas cosas que le afectan. Déjeme decirle que Dios lo sabe. Él lo sabe. Y por eso confía que finalmente todo está actuando a favor de los creyentes conforme a los propósitos divinos. Con seguridad, quien entiende esto podría decir, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es que Él niega a aceptar la realidad de los padecimientos presentes, no lo está negando. No es que cuando Él dice que no miremos las cosas que se ven, es que lo esté negando, no lo está haciendo. Por supuesto que Él conoce la persecución. Pablo conoció muy de cerca eso. Él miró la escasez, vivió mucho tiempo en esa manera. Sintió su espalda lastimada por los latigazos, era parte de su vida. Por supuesto que vio la dureza de los corazones de aquellos que se resistieron ante la gracia de la palabra de Dios, del Evangelio, que Él lo dijo. Él sabe lo que sus detractores levantaron falsos testimonios. Él conoció todo eso. También sabe el dolor de verse abandonado por personas que consideraban sus hermanos. Estos padecimientos son reales, eso es lo que vemos, es lo que percibimos con nuestros sentidos, en verdad. Pero no es comparable con aquello que solo vemos por la fe, con los ojos de la fe, y que es eterno. Tú puedes entonces sentir y ver estas cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas visibles? El dinero, los honores, los placeres, las ganancias. Estas son las cosas visibles a las que lastimosamente mucha gente ha fijado su mirada. Pero nos dice a nosotros a través de esto que no fijemos en estas cosas visibles, que miremos más bien en lo que no se ve. Por ejemplo, todos creemos en la ley de la gravedad, es decir, todo lo que sube debe bajar o todo cae hacia el centro de gravedad de la Tierra, dice, no es atraído por la gravedad de la Tierra. Creemos en esa ley porque la vemos, porque miramos que efectivamente eso pasa, ¿no? Pero el Señor dice que necesitamos mirar, o debemos más bien fijar nuestra vista en lo invisible de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Efesios 1:3 que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y eso es lo que nos llama a ver. Pero claro, los sufrimientos, nuestra vista fijada en lo visible no nos permite ver eso. Pero Él nos está dirigiendo a través de estos versículos que miremos en eso. Estamos bendecidos por Él. Somos bendecidos por Él, según Efesios 1:3, con toda bendición espiritual. Pero claro, digo, en lo natural, nuestros sufrimientos no nos permiten ver eso. El mismo Pablo, en Colosenses 3:1-2, dice, ya que han resucitado con Cristo, y todos los cristianos hemos hecho, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la dirección que nos está dando. La realidad de lo que nosotros experimentamos no es algo que tengamos que ocultar, tapar o cerrar los ojos ante la realidad. No está diciendo eso. Como creyentes nos enfocamos en aquellas cosas que no se ven. Las que vemos con los ojos de la fe. ¿Cuáles son esas? Las promesas de su palabra. Nuestro verdadero estado en Cristo Jesús, lo que somos en Él. Las cosas que se ven, lo que se siente, las tribulaciones, el dolor, las enfermedades son temporales. Pero las que aún no vemos, pero que ya son parte de nosotros, son eternas. Su amor, su misericordia, su gracia. Así que hermanos, podemos nosotros hacer que nuestros sufrimientos produzcan una gloria eterna cuando, a pesar de las circunstancias,
de las debilidades propias y el deterioro de nuestros cuerpos, nos mantenemos firmes en nuestra fe, confiados en quien creemos. Cuando la ayuda del Espíritu Santo y la luz de su palabra nos ayuda a mostrar una forma de vida que dé testimonio de ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria que producen las adversidades en nosotros. Y cuando, como verdaderos creyentes, nos enfocamos en aquellas cosas que no se ven, las que vemos solamente con los ojos de la fe, que son las promesas de la palabra del Señor, que muestran nuestro verdadero estado en Cristo Jesús como una evidencia poderosa que da testimonio de la gloria y del verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Como dice este versículo, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude a través de estos versículos a permanecer confiado en medio de las circunstancias, que como dije, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Él está ahí ahora mismo con usted para ayudarle y para llevarle de su mano. Que el Señor le bendiga. Permítanme para terminar hacer una oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu guía, por tu dirección. En medio de estas circunstancias, sabemos, Señor, que muchos hermanos, muchas personas están en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, de la duda, del temor. Padre, que tú puedas, Señor, mostrar a través de tu palabra, como lo has hecho a través de estos versículos, en sus vidas, de tal manera que ellos puedan permanecer firmes y confiados, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Señor y Dios, oramos porque ellos puedan encontrar esta forma correcta de enfrentar estas circunstancias, Señor. Que tú le ayudes, nos ayudes a todos, Señor, a hacerlo, a enfrentar de la mejor correcta, entendiendo, Señor, esa transformación, entendiendo ese cambio que hiciste en nuestra vida, haciéndolo con convicción, haciéndolo, Señor, con toda nuestra fe, creyendo en ti, confiando en ti sobre todas las cosas. Padre, ponemos en ti todas aquellas familias, todos aquellos hermanos, hermanas que en este momento sufren, Señor, por alguna pérdida. Sabemos que muchos, Señor, han perdido su trabajo. Hemos entendido la pérdida incluso de algún familiar cercano en otras familias, Padre. Que seas tú llevando esta palabra de consuelo hacia ellos. Que tu luz hoy más que nunca alumbre sus corazones en medio, Señor, de este dolor. Te damos gracias, Padre. A ti te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de terminar todo esto, quiero invitarles a que ustedes puedan darse un tiempito y mirar. Hemos también preparado algo para nuestros niños en esta zona Kids, que ya Ned lo ha preparado con mucho cariño para todos los niños de la casa. Ponga atención, por favor.